Check-in 8 a.m. Check-out 10 a.m. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. Nueve 39 en todo el país y ya entramos en la parte final del Vuelta por el Universo de hoy. Y bueno, y vamos a hablar de, dentro de la cápsula del tiempo, porque el pasado 4 de marzo, que fue martes, que fue el último día de carnaval, también fue un aniversario muy importante, sobre todo para uno de los hombres que ayudó a la construcción de ese nuevo país que se iba a llamar Argentina. Estamos hablando de Mariano Moreno, 214 años. Un 4 de marzo se arrojaba al fondo del mar el cuerpo del exsecretario de la primera junta, a contramano del deseo de sus padres de que fuera cura, estudió para abogado, se involucró en la Revolución de Mayo. Su paso por la política generó adeptos y también enemigos, y muchos dicen que fue el creador de la primera grieta en la Argentina de ese entonces, saavedristas y morenistas. Bueno, pero para hablar unos minutos sobre el tema, vamos a invitar del otro lado de la línea, del otro lado de la pantalla, al profesor en historia Ricardo de Tito. ¿Cómo le va, Ricardo? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Todo Buen en día. el piso. Bueno, más contentos. A ver si puede bajar un poquito. Bajar, ¿no? Bajar o subir, bajar. Bajar un poquito porque se le ve la mitad de la cara ahí. Ahí, a ver, Esperá. a ver. Ay. Dame un segundito. Bueno, mientras tanto, mientras Ricardo se acomoda para salir más Ya bello. está. No, lo que pasa es que si acomodo la pantalla de otro modo puede perderse la imagen. Ah, bueno. Como que falla Pero ahí se lo ve, la profesor. Ahí se ve bien, se lo ve bien. Bueno, vamos a hablar un poco de este hombre polémico, ¿no? Donde algunos dicen que no tuvo ningún protagonismo en la Revolución de Mayo, que no fue ni un French, ni un Beruti, ni tampoco fue el orador Castelli en el Cabildo Abierto el 22. Digo, ¿qué protagonismo tuvo Mariano Moreno dentro de lo que fue la Revolución de Mayo? Porque él también es el que genera un poco la división dentro de la primera junta, ¿no? Bueno, en realidad decir que genera toda revolución de por sí a una gente de distintos perfiles. Ninguna revolución se hace con gente que piense toda igual, nunca. Ni la Revolución Rusa, ni la Revolución Francesa. Siempre es un conjunto de gente que se alía, se encuentra para enfrentar un régimen anterior al que se lo quiere derrocar. Por ejemplo, en nuestro caso, en el 82, 83, hubo un conjunto de fuerzas sociales que quisieron poner fin a la dictadura. O sea, cuando hay que poner fin a algo en forma terminante, en general se produce lo que se llamaría, desde el punto de vista teórico, un frente único de políticos. O una gran Y concertación, ¿no? Y claro, todos contra el virrey, digamos, en pocas palabras. Y esto fue lo que fue la primera junta. La primera junta reunió alas o sectores económicos que estaban siendo destratados por los controles excesivos que ejercía la corona. Por ejemplo, Saavedra, hombre que es nativo de Potosí, en realidad no es de nuestro territorio actual, pero que manejaba el comercio del Alto Perú a Buenos Aires para la exportación. Entonces ahí había un tema que era el libre comercio o no, que ya lo había tocado fuertemente justamente Moreno en la representación de los hacendados en 1809, y que exigía otros términos del comercio. Junto con esto, por ejemplo, hubo españoles en la primera junta. Catalanes, en los dos que hubo eran catalanes. Y hubo
representantes de la iglesia, de las distintas corporaciones. Entonces, en este grupo de 9 personas que fue seleccionado sin que predominara claramente ninguno de los, digamos, tendencias, podríamos decir así, por ejemplo, Belgrano y Castelli habían sido carlotistas y Moreno no, Saavedra tampoco. En eso Moreno y Saavedra habían estado de acuerdo, en no haber apoyado la regencia de Carlota Joaquina de Borbón, la hermana de Fernando VII, que era además la reina de Portugal y Brasil. Ricardo, Bueno, le consulto lo siguiente, digo, ¿Moreno es el autor intelectual o material de la revolución? Porque vio que cuando hay un crimen político... Ninguna de las dos cosas. ¿Ninguna de las dos cosas? Ninguna de las dos cosas. Es una persona que emerge. Él el año anterior había estado con Álzaga, que va a ser después enemigo de la revolución, en la revolución de 1809, que intenta tirar al virrey. Entonces Moreno es un hombre que es nombrado no como vocal, que era un cargo más importante, en realidad es ser miembro pleno. Él fue secretario de gobierno y de guerra, lo cual por supuesto le dio un poder inmenso porque era el que manejaba, digamos, el día a día de la política. Y el ministro de Economía, el secretario de Economía era Paso, Juan José Paso, que muchas veces no se lo nombra con la relevancia que tuvo en esa época, ¿no? O sea, Paso queda como alguien que siempre estaba, ¿no? Pero un tipo importante, un tipo importante porque estuvo en varios gobiernos. En todos, absolutamente en todos, y el único que estuvo en todos los congresos, además. Claro. En los 4 congresos que hicieron, él estuvo presente. Bueno, entonces Moreno, lo que pasa es que Moreno, al asumir la primera junta, recordemos que esto sucede el 25 de mayo de 1810, es el que tiene la posición política más decidida en cuanto a que la revolución se exporte, digámosle así, entre comillas, o sea, se traslade a otros terrenos del virreinato como Paraguay y el Alto Perú, por un lado, y por el otro lado, que es un aspecto en el que no se le da nunca la relevancia que tuvo. Fue el primero en plantear la necesidad de formar un Estado constitucional. Hay unos escritos de él, son 5 artículos que se publicaron en la Gaceta entre noviembre y diciembre, muy poco antes de que él partiera para Inglaterra, que se llaman justamente sobre la constitución del Estado, y donde plantea la necesidad de, digamos, de un Congreso Constituyente y de seguir los pasos que había hecho la Revolución Francesa en el año 89, en pocas palabras. Entonces, por eso se lo acusaba de jacobino, además de varias medidas muy fuertes que él impulsó como secretario de Estado. No sé, si quiere el enuncio, las más importantes fueron, bueno, primero escribe un artículo, decide editar la Gaceta, o sea que haya un periódico oficial, no era un periódico de noticias, ¿no? La Gaceta era una especie de boletín oficial donde que por eso se conmemora el Día del Periodista, por Mariano Moreno. Por eso, yo creo que con un poco de injusticia hacia Hipólito Vieite, que fue el iniciador del periodismo independiente en 1801, pero bueno, sí, la fundación de la Gaceta es tomada como un hecho de relevancia histórica, cosa que es cierto. En la Gaceta, uno de los primeros escritos que hace, se titula Sobre la libertad de escribir. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no había libertad de escritura, o sea, todo pasaba por la censura del virrey y de la corona y de la iglesia. Y publica el contrato social. Si bien suprime algunos párrafos donde dice que el autor Rousseau deliró respecto a los temas eclesiásticos, o sea, se tomó la atribución de censurar a Rousseau, nada menos. Bueno, igual publicó el contrato social, que era un texto
qué sé yo, como si fuera un texto de Lenin en 1910, más o menos, era Ahora, lo mismo. ¿qué reflexión la de Rousseau, ¿no? El hombre nace libre, pero vive encadenado en todos lados, ¿no? ¿Qué reflexión la de Rousseau, no? Bueno, Rousseau es la expresión más acabada de la idea de libertad, igualdad y fraternidad. Y además muchas veces no se lo toma en la dimensión real. Rousseau es un hombre, digamos, que defiende la democracia y la libertad del ser humano en forma absoluta, o sea, sin ningún tipo de condicionamiento. Casi anarquista en algunas cosas. Y el primer tipo que escribe el primer manual pedagógico de la educación, el Emilio. También. El Emilio pasa muy desapercibido, pero fue el primer contrato o manual pedagógico de educación. Era un grosso, era un crack, Rousseau, la verdad. Bueno, entonces, que Moreno, que habían leído, porque circulaban las cosas a pesar de la censura, había leído a Montesquieu y a Rousseau, se haya animado a publicar a Rousseau, fue todo un desafío a los más conservadores de la Junta, entre ellos el presidente, que era Saavedra, ¿no? Bueno, después junto con eso crea la Biblioteca Nacional. Claro. Pavada, es todavía la biblioteca que tenemos, o sea, fue una gran decisión. O sea, la ilustración, traer la ilustración al Río de la Plata sin límites. Y después, bueno, las dos medidas que le van a hacer, usted hablaba de Grieta, que le van a hacer ganar opositores en forma, digamos, en un abanico amplio, pues la decisión de él de ejecutar a Liniers. Liniers, el virrey que había sido caudillo en las invasiones inglesas, sobre todo en la primera, y que después es elegido virrey, un hecho revolucionario, porque Liniers llega a ser virrey por un cabildo abierto, una cosa contra natura, porque se supone que a los virreyes los elige el rey, no los elige el pueblo. Bueno, Liniers era un tipo muy querido. Él se alza en Córdoba en contra de la revolución y logra bastante, digamos, un plafón importante en Córdoba. Si llegaba a Buenos Aires era un tipo con suficiente prestigio, más el apoyo del aparcadero naval que todavía tenían los españoles en la banda oriental, podía haber cambiado el curso de los acontecimiimientos. Entonces la decisión de él de mandarlo a Castelli para que lo fusilen, porque el primer general que va no se animó a fusilarlo a Fernando de la Cruz, no se animó a fusilarlo, lo tenía preso, pero no Liniers era un tipo de mucho peso. Bueno, iba a Castelli y finalmente con French y el grupo más jacobino de la revolución lo pasan por las armas. Eso primero. Y segundo, cuando en una fiesta de patricios se le hace un homenaje al presidente, a Cornelio Saavedra, Moreno redacta el decreto de supresión de honores. Ni ebrio ni dormido un argentino o un patriota debe elogiar o poner a alguien por encima de los demás. Rusoniano, completamente rusoniano. ¿Para qué? Se armó un lío bárbaro, porque obviamente que las jerarquías sociales que mantenían los tipos como Saavedra o como el Jean Funes, que eran asociados a la revolución, pero sofrenando el potro, digamos, ¿no? Sin ir demasiado al fondo de la cuestión. Bien. Entonces, esto despertó, porque él, por resolución de Moreno, fue penado el señor que promovió un brindis en favor de Saavedra, un soldado, y bueno, y esto es el decreto de supresión de honores, que yo le sugeriría a cualquiera que quiera conocer qué puede escribir una revolución. Bueno, ahí está lo que la igualdad, incluso entre los 9 miembros de la Junta, escrito de puño y letra
de don Mariano Moreno. Bien, dejamos a Mariano Moreno y ahora, porque ya tenemos que terminar el programa, quiero que también le comente a la gente sobre ese curso que está por empezar o ya empezó. Comente un poco sobre lo del curso. Bueno, voy a comentar el curso, pero nada más. Decir que no estoy para nada convencido de que lo hayan asesinado a Moreno. Bien. Nada más. Dejarlo porque... Perfecto, lo dejamos picando. Eso se dio por un hecho y no hay Exactamente. nada que lo compruebe. Y es importante dejarlo claro. La historia se hace con documentos. Sí. Y esto es imposible porque habría que hacerle un ADN al cuerpo. Claro, Bueno. claro. Pero no es historia oficial de que Mariano Moreno fue asesinado por sectores saavedristas. Que es lo que es lo que dice alguna tendencia. El capitán del barco le dio un exceso de medicación que lo llevó a la muerte. Bien. Bueno, pero Y el plan de operaciones faltó. y el plan de operaciones que todavía lo vamos a hablar. Bueno, Y el plan de operaciones... El curso. Bueno, el curso. Yo estoy dando un curso con el respaldo de la Asociación de Benefactores del Museo Histórico Sarmiento. Ya hace años trabajo o colaboro con ellos. Que me pareció oportuno para estos momentos que no siempre son muy agradables, ¿no? Ni hablemos hoy de todo el desastre que hubo en Bahía Blanca. Mi solidaridad para la población de allá. Pero más allá de eso, me pareció oportuno hacer una historia que recogiera como testimonio, como documento de cada época, las caricaturas, el humor político. A mí me parece que son muy útiles para salir de lo que nosotros, los historiadores, llamamos anacronismo, o sea, de contar la historia con el libro, con el diario del lunes, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo digo, qué mejor que aquellos que les interese conocer la historia, la vean con algo de humor, o a veces no tanto humor, a veces bastante dramático, con los dibujos que se hacían en la época, que nos presentan, los dibujos, las caricaturas, las historietas, que nos presentan esos mismos momentos, pero narrados por gente que vivía en esa época, no por gente que vivió después. Bien. ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, entonces se llama Historia Argentina con buen y mal humor. El curso de Historia Argentina con buen y mal humor. Porque de pronto va a haber, se van a encontrar textos de Landru o de qué sé yo, o de Fontana Rosa o de Caloi, que son muy graciosos, y otros de humor que no son tan graciosos. ¿Cómo se pueden inscribir? Para inscribirse hay que entrar a la página del Museo Histórico Sarmiento, Asociación de Benefactores del Museo Histórico Sarmiento, y en la parte de cursos sencillamente darle clic al mío y llenarla. El costo son 25.000 pesos por mes, dura 6 meses, y va los miércoles de 17 a 18:30, 18:40. 25.000 pesos por mes, 6 meses. Muy bien. Como para que tengan una idea los escuchas de la radio, en total van a ver alrededor de 4 a 5.000 imágenes en el curso. Buenísimo. Chistes, la mayoría de ellos chistes. Y también recurrir a pinturas, grabados de la época, etcétera, donde por ejemplo se ven los suplicios del Tribunal de la Inquisición o cosas que no son muy agradables también. Muy bien, Ricardo, gracias por esta evocación sobre Mariano Moreno y éxitos en ese curso, y nos encontramos en un próximo conversatorio. Con todo gusto, Marcelo, un saludo para todos. Gracias. Abrazo, nos vemos cuando ustedes quieran. Gracias, Les profesor. Recuerdo que se cumplen 150 años de la muerte de Juana Manso próximamente, téngalo presente. Lo vamos a hacer. Gracias, Gracias, profesor. Abrazo grande. Gracias. Nos vemos, abrazo. Bueno, el profesor Ricardo de Tito hablando sobre Mariano Moreno y ese curso interesante de caricaturas y de historietas. Nos vamos ya, nos despedimos. 8 de marzo, Día de la Mujer. Moreno tenía una esposa. Otro día contamos la historia, cómo conoció a su esposa, Mariano Moreno. Guadalupe Cuenca de Moreno, le escribió 10 cartas que nunca llegaron a destino. Y la negra Sosa, teníamos que escuchar esta voz hoy de una mujer argentina. Le dedica esta canción, Las Cartas de Guadalupe. Chao, gracias. Nos vemos el sábado que viene a las 8 con otra vuelta por el universo aquí en Vorterix Mar del Plata. Una
cielo.